Bueno, siguiendo con la segunda parte de este tema, que es el tema del muestreo. La clase pasada se dejó un ejercicio para ver cómo involucraba la toma de muestra y si en un lote de mineral que tenemos, cuánto vamos a tomar de muestra representativa. Recordemos que con muestra representativa queremos decir que el material sea el material que represente toda la muestra. Podemos ver el siguiente tema, en el cual involucra a qué llamamos muestra representativa. Ok, yo cuando tomo generalmente la muestra en una faja transportadora, en una planta concentradora, tenemos diferentes tipos de manera de tomar la muestra. Esto también va a ser parte de su trabajo más adelante, pero déjenme explicarles ligeramente. Entonces, yo tengo una muestra y voy tomando periódicamente, tengo un mostrador y voy tomando periódicamente una muestra. La manera, el tiempo, de cómo yo debo tomar, cuántos puntos debo tomar para que sea representativa, eso va a depender de cada uno, de cómo lo ve en su operación, porque tú eres el dueño de la operación y tú tienes que saber cómo se maneja. Ok, y otro punto muy interesante para esto, sobre la toma de muestra, es que cuando generalmente uno toma la muestra de un lote o se procesa en un stockpile el mineral se acumula de esta manera y el material grueso siempre tiende a ir hacia los costados. Quiere decir que si yo tengo una pila entera y yo no tengo estos triángulos que ustedes ven abajo, el material más grueso se acumula siempre en los exteriores por, digamos, la gravedad específica de los minerales. Y los minerales finos tienden a ir al centro. O sea, el tema del muestreo es fundamental en una planta concentradora, ya que nos permite ver si las muestras están tomadas correctamente. Así que por eso se ingenian estos triángulos de tal manera que el mineral grueso, tanto grueso como fino, están en todas las partes. Si no, tendríamos material grueso aquí, y en esta parte tendríamos material fino. Por eso esto es un tema clave y un tema que sufre mucho la planta de concentradoras. Déjenme contarles que la semana pasada estuve en Cerro Verde y ellos tienen este problema actualmente. No tienen esta variedad aquí, y si la tienen, el mineral no está completamente homogéneo, hay pequeñas variaciones en esta altura del material. Entonces esto va a generar que la distribución del material no sea adecuada. ¿Okay? Y eso es paralelo a lo que nosotros vamos a hacer. Tenemos que tomar una muestra representativa que tome la muestra de todo el lote y esta sea representativa para la redundancia. Ok, y ahora, ¿cuánto de un lote vamos a tomar? ¿Qué cantidad? Por ejemplo, yo tengo una tonelada de material. Yo voy a tomar 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos de ese material. Y ojo que también depende del material. Así que esta fórmula, como la hemos ido viendo, depende mucho de las características del mineral y también depende de la densidad y la porcentaje de material valioso que estemos. O sea, esta fórmula es muy importante y nos ayuda a identificar cuánto de material vamos a tomar, y depende mucho de las características del mineral. En este caso, estamos viendo que es un mineral de plomo, es un mineral de galena, que es plomo y azufre, en el cual tiene 5% de plomo. Y nos dicen que tiene una confianza de más o menos 1. Esto veámoslo por el lado del error. El error va a ser más o menos 1, quiere decir que yo tengo 5.1 o 4.9. Es más 0.1 para arriba, 0.1 para abajo de porcentaje de plomo. Esto es lo que nos quiere decir esto. Y el nivel de confianza, que es afino a esto, quiere decir que es el 95%. Eso ya vamos a ver cómo utilizar
cómo utilizamos esto y esta variable, que muchas veces puede generar error y confusión porque son similares en cuanto a términos, pero ya les voy a explicar poco a poco cómo se diferencia y cómo se usa en este problema. Ok, este problema ha sido extraído, como ya lo he visto, de este libro que es Wills. Tengo la versión en inglés. De repente ustedes pueden conseguir la versión en español en el laboratorio o en internet también, creo que he visto. Pero ojo que estamos usando esto solamente con fines académicos. No se puede distribuir ni comercializar este tipo de información. Ok, teniendo esto en cuenta, y haberlo referido a este libro, este problema está en este libro. En capítulo 3, en lo que es todo lo que son cómo manejamos el material y este tipo de ejercicios. Este está desarrollado detalladamente, pero hay partes como cómo se calcula el valor de A, que no nos dan el problema, pero no dice cómo se calcula el valor de A. A esto es importante, no sé si ustedes pueden conseguir el libro de Pierre G, que es un científico que analizó, más o menos hizo esta fórmula y lo detalla en muchas partes y, valga la redundancia, detalladamente. Ok, entonces vamos desarrollando este ejercicio. ¿Qué más nos dice? Que la galena está liberada a una partícula de 150 micrones. Estos 150 micrones nos referimos a la partícula más pequeña que tenemos para liberar el mineral, y el material más grande es esto. Entonces vamos paso a paso. Entonces vamos a primero calcular el valor de C, para después llegar a calcular, determine cuál es la muestra mínima que yo debo tomar, cantidad. Entonces comencemos con esta fórmula, calculemos C. Para eso determinamos el factor de forma. El factor de forma básicamente, generalmente, para minerales comunes, generalmente trabajamos con esto, salvo que trabajemos con materiales de hierro, que también es lo mismo, o carbón, o materiales de oro, pero generalmente trabajamos con este valor. Entonces ya tenemos el valor de F, que es 0,5, como ven aquí. Siguiendo con el cálculo, necesitamos el valor de G. El valor de G está determinado por esto, entre la partícula más grande, que es D, y la partícula más pequeña. Entonces, generalmente es esto. También si no nos dan información, consideramos el valor de G como 0.25, ¿correcto? Entonces, podemos calcular que el valor de G es 0.25. Además, ustedes lo pueden desarrollar. Pueden poner en este lado el valor máximo, que es 5 milímetros, y el valor mínimo, que es 150 micrones. Lo dividen, lo transforman en las mismas unidades y van a ver que es mayor a 4, mucho mayor a 4. Entonces es este valor de G. ¿Y qué es el valor de G? Como ya lo vimos anteriormente, el valor de G es un factor granulométrico que está referido al tamaño de partícula. Entonces también es inherente al material, ¿correcto? En diferentes materiales me va a dar diferentes valores de G. Siguiendo con esto, necesitamos el valor de L. El valor de L es un poquito más complejo. En este caso hemos puesto otro número, pero generalmente se calcula de esta manera. Esto vamos a explicarlo detalladamente, ¿correcto? Entonces, como yo les dije, ya teníamos el valor de G, el valor de F. Nos faltaba calcular el valor de L. El valor de L también se calcula con el grado de liberación de la partícula, que es 0,0150, transformado ya a las condiciones que nos están dando, y con la partícula más grande, ¿correcto? 2,5 centímetros en este caso. Entonces esto lo operamos y nos sale esta variable, así como vemos aquí.
De esta manera también lo resuelve el ejercicio, ¿correcto? Entonces, ya tenemos este valor, el valor de I. En este caso, estaríamos asumiendo que esto no es la variable, sino el 2,5, ¿correcto? Y esto sería 2,5 y esto es 2,5 para este valor, correcto, para el valor que estábamos viendo anteriormente, ya, para seguir adecuadamente el ejercicio. Entonces tenemos esto calculado, tenemos el valor de L, y el valor de L era básicamente el factor de liberación. Entonces, en el factor de liberación consideramos cuando el mineral se libera. El mineral se libera de este tamaño y el tamaño máximo de la partícula, el tamaño más grande de la partícula, ¿correcto? Ya tenemos este valor. Siguiendo con esto, nos faltaría calcular el valor de M. El valor de M es, creo, digamos, el valor más complicado. Y para esto tenemos que entender esta partícula. Imagínense que esta es la partícula del mineral, y el mineral está conformado por la ganga y la galena, que es esta parte de aquí. Y supongamos que la galena está formada por plomo y azufre. Entonces, la parte valiosa, la que llamamos solamente, es qué cantidad de plomo tenemos. Entonces, eso tenemos que calcular. Y lo calculamos de la siguiente manera. Entonces tenemos la fórmula de M, donde A es el material valioso, R es la densidad del material valioso, T es la densidad de la ganga, ¿correcto? Entonces tenemos la siguiente información. Tenemos que el material valioso que tenemos es la galena, y la galena está conformada por plomo y el azufre. Entonces el plomo, el peso atómico es 207.2 y del azufre es 32. En total, la galena tiene un peso atómico de 239.2. ¿Correcto? Y de esto, ¿qué porcentaje es el material valioso? El plomo es el 86% del material. Entonces, ahora vamos que el mineral tiene 5% de plomo, ¿correcto? Pero en la galena está el 86.6% del material. Entonces, el porcentaje del material valioso estaría calculado por el porcentaje del plomo en el material con el porcentaje del material valioso en la galena. Dividiendo estos dos materiales tenemos el A, el valor de A, ¿correcto? Ya tenemos el valor de A y con esto ya podemos calcular la densidad de la galena es 7,5 y la densidad de la ganga generalmente 2,6, ¿correcto? Entonces reemplazamos todo en esta fórmula y nos da que el valor de M es 117.8 gramos por centímetro cúbico. Recordando que el valor de A no tiene unidades, simplemente las unidades las tenemos de aquí, ¿correcto? Entonces, ya calculamos el valor de M, tenemos el valor de M, el valor de L, el valor de F, G, entonces podemos calcular el valor de C. Y esto es una parte importante del problema. Ya conocemos el valor de C, tal cual como está ahí, ¿correcto? Entonces, siguiendo avanzando con esto, desarrollamos simplemente el valor de G, las demás no tienen unidades, lo único que tiene unidades es M. Entonces, la siguiente parte del ejercicio corresponde al desarrollo de la partícula. Ahora, si les di en el problema, el valor de cómo calcular la toma de muestra es esta generalmente, pero si yo considero que el material M es muy pequeño como el lote, por decir, yo tengo 1 tonelada de mineral,
¿ya? Y el valor que voy a tomar es 1 gramo. Entonces es demasiado pequeño comparado con esto. Entonces yo puedo asumir que el valor de L es mucho mayor, entonces puedo dispensar M. Entonces no considero M aquí, ¿correcto? Entonces si no considero M aquí, ya puedo eliminar L, las dos L de estas variables, y solo me quedaría con el valor de M. Y la muestra representativa, la cantidad, se estaría representado por esta fórmula. Entonces ya tenemos el valor de C, el valor de D, que ya está dado, que es 2,5 centímetros, el valor de la partícula mayor, correcto. Y el valor de, no consideramos S, sino considerámoslo como SR. ¿Por qué? Porque nos vamos a confundir con el valor de la distribución. Entonces, tenemos esto, solo nos falta calcular el error, digámoslo así, correcto, que está calculado por la fórmula de G, y la fórmula de G está representada de esta manera. Entonces, si tenemos que la relativa desviación estándar está dado por la desviación correcta entre digamos, el promedio de los valores en la media. Entonces, este valor está dado por una variable estadística, donde nos dice que es el grado de confianza que yo tengo al tomar una muestra. Si yo tomo más muestra, mi error disminuye. Eso va de esa manera. Si yo tomo menos muestra, mi error incrementa. En este caso, en el problema nos están dando que el grado de confiabilidad es 95%. Quiere decir que tengo un error del 5%. ¿Correcto? Entonces yo estoy trabajando en esta parte de aquí. En esta parte de aquí yo tengo que el valor de S es 2 veces el valor de la confiabilidad. Esto quiere decir que si yo tengo un error del 5%, yo estoy tomando una variable que es 2 veces, ojo, 2 veces el error. Entonces, si yo tengo aquí, según Pierre G, la variable se calcula de esta manera. Este es digamos, el error estadístico que yo tengo de aquí, que me lo da el problema. ¿Por qué? Porque me lo está dando aquí, el valor de S. Este valor de S es esto, 0,51%, que es el error. Entonces, este 0,1% es el valor de aquí, que es el valor de S. Pero hemos dicho que S al 95% es 2 veces S. Entonces, si el valor de S, aquí está, si el valor de S, este S, es 95%, mi error es 2 veces. 2 veces. Entonces, tengo que dividir entre 2. Si hubiera sido 99%, yo hubiera tenido que dividir entre 3. Ok, si hubiera sido 68%, no hubiera tenido que dividir el valor de S, sería 0,1. Si es 95%, es la mitad, 0,05. Y si es 99%, si este valor es 99%, lo debo dividir esto entre 3, ¿correcto? Ya, más o menos de esa manera se entiende. Entonces, el valor de S es la mitad de 0,01% y transformado al número de 0,0005%, ¿correcto? Y lo que queremos hallar es SR. Ya, entonces, el promedio
o la media, mejor dicho la media del análisis es el porcentaje del plomo en el material, 0,5%. Entonces, este valor es, transformado en número, 0,05%. Esto, operamos esto, pero lo que queremos hallar es SR cuadrado. SR cuadrado lo reemplazamos aquí. Reemplazamos la ecuación en esta parte y M me da el valor de cuánto yo tengo que tomar. Si lo tomamos aquí, lo sería 176 kilos, 0.5 gramos. Ok, con esto sabremos más o menos cuánto de material debemos tomar dependiendo del grado de confianza. Por ejemplo, si aquí yo cambio el grado de confianza, mi variable va a cambiar correctamente. Aquí lo importante es esto, y si ustedes ven aquí, la media la calculamos de todas las muestras que tenemos. Yo tengo una balanza, ok, yo tomo esta muestra, diferentes muestras, y hago el análisis químico, y me puede salir 5% de plomo mi material, en otro me puede salir 5.1, en otro 49.1, y en otro 5. Hago la media y el material me sale que tiene 5%. Pero después hago la distribución, que ya en la próxima clase vamos a ver un poco más de variables estadísticas, como son la distribución, la media, la varianza y la desviación estándar. Esto lo vamos a ver en la próxima clase detalladamente, y cómo vamos a aplicar esto a una toma de muestra, y ya entenderemos todo, desde la toma de muestra, desde cómo yo debo tomar la muestra para que sea representativa, qué equipo debo usar para tomar la muestra, qué fórmula se usa, cuál es mi grado de confianza, cuánto de material debo tomar para que sea la muestra representativa, y ver el error que estoy asumiendo cuando yo tomo esa muestra y cuándo es la variación. ¿Correcto? Entonces, esto es todo por hoy. En la próxima clase vamos a ver esto detalladamente y vamos a ver aplicado a un ejercicio de laboratorio, algo más aplicado a la realidad. ¿Correcto? Muchas gracias y